Voy a pedir por favor que todos inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque podemos estar aquí reunidos. Gracias te damos porque tú eres bueno y bondadoso con nosotros. Gracias porque estamos aquí. Te pedimos para que sea de bendición tu palabra. Te rogamos para que nosotros podamos ser mejores cada día, ser como tú quieres que seamos nosotros, que seamos unos fieles seguidores tuyos, unos que aman tu palabra y que te obedecen. Por ello te ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, les quería comentar algo. ¿A alguien aquí le gustan las cuestiones de barcos y eso? Había mucha, en los salmos, en los siglos, estuve leyendo un poco, en los siglos en el siglo XV y XVI, durante la gran exploración que se estaba haciendo en los océanos, en los mares, todos los veleros que pasaban por grandes travesías en los océanos inmensos, en las costas con aguas peligrosas, para que se pudiera dar eso, los capitanes tenían obviamente varias técnicas en las cuales ellos podían ir navegando. Entre tantas, una tenían, era uno que se llamaba un libro, que se llamaba un rutero. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Qué es un rutero? Pues un rutero era una especie de bitácora donde se anotaban todos los sucesos que había escrito un viajero anterior, y este viajero detallaba todas las situaciones con las que se iba enfrentando. Entonces, ¿qué hacían? Pues en este rutero, pues simple y sencillamente lo que encontraban era toda la experiencia de un navegante anterior, y que este nuevo navegante podía, ahora sí que al leerla y estudiarla, fácilmente podía evitar peligros, podía evitar todas las corrientes complicadas y poder llegar a un destino sin tanto problema. ¿Qué es esto con nosotros? La vida cristiana estamos como en un viaje. En este viaje, nosotros los creyentes necesitamos también de la ayuda de un rutero. ¿Para qué? Para navegar en los océanos inmensos y en las costas peligrosas, no del agua, de la vida, para que nosotros podamos estar llegando a un punto correcto. Dice, pero para nosotros no vamos a tener un rutero con una bitácora que alguien. ¿Cuál es el mejor rutero que nosotros podemos tener? La palabra de Dios. Nosotros nos podemos gozar porque su palabra actúa para nosotros es un rutero espiritual. A menudo, cuando ponemos a leerlo, que es un mandato que Dios hace para con nosotros, debemos reflexionar que la fidelidad de Dios está con el hombre. Por ejemplo, el salmista señala en Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice, aquí el salmista estaba diciendo: sálvame de los peligros de la vida, pero también guárdame de los peligros del pecado. El pecado nada más está latente. ¿Y quién lo provoca? El diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros, cuando estamos aprendiendo su palabra, cuando estamos leyendo de él, debemos reflexionar y podemos recordar que podemos reafirmar que el Señor, Dios, nos cuidó a los cristianos, a nosotros nos cuida porque nos da un aliento, y en el futuro nos advierte de pecados que simple y sencillamente a veces están rodeando nuestra cabeza. Y cuando leemos en su palabra, ¿qué decimos? Esto no es para mí, eso es lo que Dios no quiere que haga. Con la palabra de Dios como mapa y a su espíritu como brújula, estamos seguros que mantendremos un curso correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos aprendiendo ¿de qué libro? ¿De qué carta? De los Romanos.
Al Romanos esta ha sido para mí, o sea, una carta impresionante. He estado aprendiendo bastante, y ahorita estando aquí al frente, pues no se diga, siempre lo digo y siempre me gusta mencionarlo, aprendo y todas las pedradas que me caen así, ay caray, entonces hay mucho que hacer, hay mucho que estar practicando. ¿Por qué? Porque simple y sencillo a veces nada más lo leemos y pues así que nos entra por aquí, nos sale por acá, y ya se nos fue la semana, y ya, ¿qué pasó una semana? Ahorita ya tengo que puedo acordarme de hace mes y medio, y ¿qué pasó en ese mes y medio? Se fue. El día a día nos trae, y cuando queremos acordarnos de las bendiciones de Dios, ahí estamos ahí todos sorprendidos. En estos capítulos, ahorita nada más quiero recapitular rápido algo. Del capítulo 12 para acá, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado aprendiendo de los deberes prácticos del cristiano. Hemos estado aprendiendo cómo el Evangelio afecta en la conducta de la vida de un cristiano. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en el capítulo 12? A ver, nada más alguien recuérdame. Romanos 12:1, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Quién lo dice, verdad? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro justo razón. Muy bien. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación de nosotros con Dios. Bueno, y ahí si vemos todo el capítulo que ya vimos, habla también de los cristianos, de los hermanos y de los enemigos. En el capítulo 13, que estuvimos terminando la semana pasada, estábamos también hablando de deberes cristianos, pero ahora en una relación diferente, con nuestras autoridades, relaciones civiles, gubernamentales y también sociales. Ahora, el día de hoy, vamos a leer, voy a leer de manera rápida porque ya lo leímos, el capítulo número 14, los versículos del 1 al 8. Quiero por favor que lo lean en su Biblia. Voy a leer yo solo. Dice Romanos 14, del 1 al 8. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer del todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Que estuvimos cantando un himno muy bonito. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero ¿qué es lo que somos? Somos pertenencia de Él. Ahora, quiero darle el título de esta enseñanza, esta predicación que he puesto. Quiero decir ¿soy yo maduro en la fe? Este es el título que estoy poniendo a esto. Tengo 2 puntos, pero quiero decir, ¿soy yo maduro en la fe? Ya leímos esto. El punto número 1 que tengo es, ¿acepto a los demás? Hay veces que nosotros decimos, ¿qué somos? ¿Somos maduros? ¿Somos inmaduros o débiles? ¿Somos fuertes? Hay una distinción entre cada uno de estos. Vamos a empezar a leer. Voy a leer el primer versículo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid. ¿Qué encontramos en esta palabra? En esta palabra estamos encontrando no una pregunta, no una sugerencia, estamos encontrando un mandato. Cuando alguien le dice a usted, recibe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada más recibir, o sea, está diciendo. Pero lo podemos también entender esta palabra como aceptar o admitir. ¿A quién está dirigido este mandato? Con solamente esta palabra, aquí ya está diciendo algo. Pero
¿a quién? ¿Quién debe ejecutar esta acción? Aunque la respuesta está implícita, encontramos que está dirigida, o entonces parece revoltura, pero está dirigida al grupo contrario de la siguiente frase. Voy a leer la siguiente frase, que dice: recibid al débil en la fe. Vamos a decir, ¿qué es? Ahora sí, vamos a entendiendo un poquito más. Al débil en la fe. Alguien, a mí me gusta hacerlos platicar, a mí me gusta hacerlos saber. ¿Quién me quiere decir quién es el grupo contrario del débil? Está muy fácil, ¿verdad? El fuerte, el maduro. Entonces, ¿quién debe de recibir? ¿Quién debe de recibir al débil en la fe? El cristiano fuerte, el cristiano maduro. En esta segunda frase encontramos la respuesta a esta primera palabra. La palabra recibir implica que desde tiempos de inicio en la vida de la iglesia siempre ha habido grupos. Y usted puede decir, ¿grupos en la iglesia? Sí, grupos cristianos grupos cristianos fuertes, y también grupos cristianos débiles, pero cristianos. Ahora, ¿querrá Dios que todos tengamos siempre grupos así en la iglesia? Definitivamente no. Vamos a ver por qué. Pero, a ver, quiero hacerles aquí. ¿Por qué digo cristianos? ¿Saben por qué? ¿Quién me quiere decir? ¿A quién fue escrita la carta de los Romanos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién nos dice Romanos 1:7? A ver, ¿quién se recuerda Romanos 1:7? ¿Quién le dejó a alguien? A todos los que están en Roma. ¿Después qué sigue? Llamar. Muy bien, llamados a ser santos. ¿A quién se lo está escribiendo? A los cristianos. No se lo está hablando a nadie. Ahorita aquí nosotros estamos reunidos y ahorita estamos hablando a cristianos. Y gracias a Dios ahorita yo creo que todos somos cristianos. Entonces vamos a aprender muchas cosas en esto. Dice, al débil en la fe. En esta frase, en esta segunda frase que estamos encontrando, aquí ahora sí que literalmente es al débil en la fe. Lo que me impacta de esta frase es cómo lo está mencionando en tiempo presente. Esto quiere decir que cuando estuvo Pablo viviendo y escribiendo esto, como ahorita que estuvimos en la mañana aprendiendo de cómo era Pablo en aquel tiempo, había cristianos débiles. Pero como está en presente, si ahorita lo leemos, ¿qué quiere decir? ¿Habrá cristianos débiles actualmente? Lamentablemente sí. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Aquí este acto, es decir, débil en la fe, se enfoca al hecho de un estilo de vida característico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos, vamos a decir así, los débiles. Muchas veces nosotros mismos provocamos esta característica, esta situación en nuestra vida. Bueno, sí hay física también, pero en nuestra vida como cristianos, nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué significa débil? ¿Quién me quiere decir qué significa débil? ¿Qué le viene a la mente por débil? A ver. Sin fuerza. ¿Qué más? Falta de disciplina. También. ¿Qué más? Aquí yo estuve leyendo un poco y viendo así nada más sencillo. Es de poco vigor, de poca fuerza, de poca resistencia. También estuve viendo que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante cualquier insistencia. Ahora, eso es débil. ¿Quién sabe la palabra fe? ¿Recuerdan esta palabra? Recuerdo de que ya me había tocado platicar de esta palabra. ¿Alguien le recuerda qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se espera. Muy bien, eso es lo que dice Hebreos, ¿qué? 11:6. Muy bien, pero también, ¿qué es? Ok, muy bien, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero estando aquí, cuando tocamos aquella vez, yo me acuerdo que dice, sí, es creer, pero también hay que adicionarle un amar, y también hay que adicionarle un obedecer. Fe es acción. Una creencia más amar, más obedecer, es lo que nosotros podemos entender. Ahora, ¿en quién está depositada nuestra fe?
Nosotros como cristianos tenemos depositada nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, si yo le preguntara, como ya sabemos, poca fuerza, poca resistencia, y creer, amar, obedecer, si yo le preguntara, ¿qué entiende por débil de la fe? ¿Quiénes son los débiles en la fe? ¿Qué características podríamos encontrar en los débiles en la fe? A veces uno piensa, ay, yo no soy, es el primero que sea, pero yo no soy. Eso es lo que nos viene a la mente de inmediato. Pero, ahora, si lo ponemos rápido, lo queremos cambiar, la pregunta es, ¿quién le pregunta? O sea, por le preguntar por lo contrario, ¿quién es un fortalecido? ¿Quién es un fuerte en la fe? De inmediato pensamos, pues yo. Bueno, a ver, pues entonces, ¿qué características tiene? Por ejemplo, yo le puedo decir una rápida, si es un fortalecido en Dios, ama a Dios. O sea, de menos lo ama. Pero cuando ya dice amar a Dios, ya se va a poner a fijar que implica muchas cosas. El solo hecho de amar a Dios. Luego, ¿qué más? Amar a nuestro prójimo. Esto lo vemos, Cristo dijo, el segundo y más grande mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más podría ser un fortalecido en la fe? Sí, paga bien por mal. ¿Qué es lo que hace? Ora, lee la Biblia, vamos a decir, va a la iglesia. Entonces, esto podríamos mencionar muchos de estos ejemplos, pero, y si yo lo quisiera poner al revés, como estábamos viendo, ¿quiénes son los débiles? Pues los que no aman a Dios, los que no aman a su prójimo, los que no oran, los que no leen la Biblia, los que caemos en desánimo. Podemos tener una extensa frases, pero ¿qué es lo que quiero que realmente nos quede claro? Entonces ya tenemos ahí ahora sí, ante esto que ya nos queda claro, ¿quiénes son los débiles en la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Recibid al débil en la fe. Aquí nosotros tenemos que estar recibiendo. Y hay veces que ahí es donde vamos a decir, pues si yo no soy el débil, yo soy el fuerte, entonces ¿a quién le toca recibir? Ahí ya es cuando pensamos, mejor prefiero ser el débil, ¿verdad? Que me reciban. No, pero nosotros, como dijimos, yo soy el fuerte, entonces yo tengo que buscar el recibir. Pero el recibir a estos hermanos cristianos. Con la tercera frase que dice en este versículo 1, que todavía no pasamos aquí, es recibir al débil en la fe, pero que dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué podemos entender en esto? Hay muchas veces que simple y sencillamente muchos cristianos lamentablemente les gusta recibir. Y yo me acuerdo ahí, había unos jóvenes allá en Guadalajara que estaban recién convertidos y le decían a mi papá, oiga, le voy a traer al cura, a ver si es cierto, vamos a ver quién es el bueno. Así, ciertamente. O sea, les gusta, vamos a ver a ver quién dice que, a ver quién gana. Y con donde gane, con eso me voy. Y yo nada más escuchaba porque pues obviamente ya estaba ahí y decía, bueno, hay mucha gente que sí le gusta nada más buscar la contienda. Sí, vamos a recibirlos, hay que ver quién gana. No, eso no es para lo que quiere Cristo. Eso es lo que no está buscando Dios para nosotros. Aquí nosotros podemos decir, nada más de acordarme, podemos estar viendo esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir, pues este cristiano, ¿verdad? ¿Qué cristiano? ¿Por qué? Yo no puedo, si Dios lo salvó, Dios lo salvó. Pero lo que sí tengo que entender, y como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente todos somos cristianos, pero usted puede ver mi mano, todos mis dedos son iguales. Así como cuando yo escucho esto con mis papás y a veces también otras parejas he escuchado, todos mis hijos son iguales. También así Dios a veces dice lo mismo. No todo mundo estamos en la misma altura, pero que sí es nuestra meta llegar a estar que todos los dedos estén iguales, o sea, que todo el mundo podamos estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Viene a mi mente algo rápido. ¿Recuerdan Marcos 2? ¿Qué habla ahí la Biblia? Habla del paralítico. ¿Cómo fue? ¿Recuerdan cuando
Estaba Cristo en Capernaum y se juntó ahí unos días y de repente se dieron cuenta que la gente estaba en una casa. ¿Y qué dijo? Todo el mundo quiso llegar. Mira, vamos a escucharlo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cristo empezó a predicar, empezó a enseñarles. Pero hubo algo, una acción que llamó mucho la atención, que fue que 4 hombres subieron a un terrado, empezaron a quitar el techo y trajeron y llevaron a un paralítico y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál preferiría ser usted? ¿El débil? ¿El fuerte? Entonces nosotros, obviamente nosotros podemos compararnos, nosotros podemos decir, desde ahí tenemos que ir entendiendo quién es el débil, quién es el fuerte. Y nosotros, ¿qué actitud mostraron las 4 personas? Pues mostraron una actitud de recepción. Ellos recibieron al débil. Aquí estamos hablando de un enfermo. ¿Y qué fue lo que ganó? ¿Qué fue lo que sorprendió a Cristo? ¿El enfermo o la actitud de los amigos? Obviamente, la actitud de los amigos. Entonces, la actitud de los fuertes, los que podían cargar, los que podían subirse y los que podían quitar un techo y bajarlo. Esto es lo que nosotros debemos estar buscando. Esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener hacia los demás. Muy bien, vamos a seguir avanzando. El versículo número 2, ¿qué dice? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, el versículo 3, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Aquí ya empieza a saber de qué estamos hablando, qué situación se estaba dando en este momento. La verdad se me hace algo complicado pensar solamente en el hecho de lo que estaba pasando el apóstol Pablo. No tanto por la situación de la comida, que a fin de cuentas esta era la situación, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Había una falta de aceptación de lo que son los cristianos. Porque estaba hablando, mira, yo soy fuerte, vente para acá. Yo soy débil, hazte para allá. Entonces, ahí ya tenemos empezar a hacer la separación. ¿Qué es lo que estaba buscando? Y luego, ¿qué es lo que se da cuando están en estas situaciones? En el versículo 3 dice, el que come, no menosprecie al que no come. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es hacer burla de. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El que come, el fuerte, que se estaba se estaba burlando. Y luego también el débil no se quedaba atrás. ¿Qué hacía? Dice, y el que no come, no juzgue al que come. ¿Qué estaba haciendo el que juzgaba? Si te fijaste, mira que él sí está comiendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba criticando. Entonces, pues para los dos lados hay. Entonces, tenemos que estar tanto como el cristiano fuerte, maduro, como el cristiano débil, maduro. Todos debemos estar buscando algo. Y también esto lo refuerza el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:8 y 8:9. Se los voy a leer. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. A fin de cuentas, ¿qué es lo que estaba buscando Pablo aquí? Quería mostrar una verdad. Quería mostrar una verdad en la cual dijera, oye, ni te creas muy fuerte, ni te creas muy débil, porque ambos pueden ser fuertes en diferentes áreas de su vida, pero ambos también pueden ser débiles en cualquier otra parte de su vida. Entonces, ¿qué era aquí lo que me impacta? Va a ser lo que les voy a leer. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Lo vemos también en 1 Corintios 9:22 y 23 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos que haga, salve a alguno. Y esto lo hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hoy estábamos escuchando el que decía, ¿qué era Pablo? Pablo se hacía griego, Pablo se hacía romano, ¿qué es lo que hacía? Ahora sí que prácticamente, a donde él estaba, su primer objetivo, ¿cuál era? Compartir su palabra. Compartir quién era Cristo. Entonces, ¿es ese nuestro objetivo? Entonces, si nosotros tenemos este objetivo, ¿dónde puede quedar el sentirse más o el sentirse menos o viceversa? Cuando el objetivo que nosotros tenemos es compartir
a Cristo, al Cristo que nos salvó, al Cristo que estamos seguros que veremos cuando muramos, ¿dónde quedan los otros puntos? Quedan muy abajo. Entonces, aquí nosotros lo que debemos que estar viendo, y ahora sí, retomando otra vez mi punto, ¿por qué debo de aceptar a los demás? Esto lo vemos en el capítulo 14, versículo 3, que dice, porque Dios le ha recibido. Así de sencillo. Nosotros aquí en esta segunda parte del versículo 3, dice, porque Dios le ha recibido. Entonces, ¿qué quiere decir? El fuerte reciba al débil, el débil reciba al fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Dice, esto también lo refuerza en el capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquí yo me acuerdo, nada más de acordarme me da risa, pero eso es algo que pasé yo en la facultad. Estaba viendo, había unos, obviamente ahí también había los grupitos de los inteligentes, de los grupitos de los que son los estudiosos, macheteros. Acá está la bolita de los relajientos, pues los burros, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención. A mí la verdad no me gustaba identificarme con uno, yo andaba con todos, o sea, yo no tenía mucho, yo andaba con todos. Y lo que me llamaba la atención, y la verdad nunca a las dos personas las tengo muy presentes, porque decían, el grupo de los seriecitos, generalmente calificados como estudiosos, y los relajientos, los burros, decía, el grupo de las cerebritas, decía, refiriéndose al grupo de los relajientos. Mira a esa bola de burros. ¿Qué creen? Que con venir y sentarse hasta atrás van a estar aprendiendo. Y yo me acuerdo pero muy bien de esa imagen que tengo ahí del salón, porque lo escuché que lo platicaban. Y yo dije, híjole, eso es bueno, está bien. Y después vi a quién se estaba refiriendo, a un compañero mío. Y luego cuando platico con este compañero y así, él mismo me dice, mira a esta bola de cerebritas, creen que por sentarse delante realmente están aprendiendo. Entonces dicen, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que tener? O sea, debemos tener nuestra mente abierta, debemos de recibir, porque todos éramos para licenciados en negocios, todos éramos del mismo grupo, de hecho éramos muy poquitos y aún así había estas separaciones, había esta división. Entonces dice, no es posible. Aquí la cuestión que yo veía, esta separación estaba ahí. ¿Por qué? Algo que quiero hacer que pensemos. Debemos nosotros tener en mente que la iglesia es una familia. Es una familia. También es un refugio y también es un hospital. Unos lo vemos como familia, otros lo vemos como refugio y otros los vemos como hospital. Ahora yo les haría una pregunta. ¿De qué serviría un hospital si solo aceptara gente sana? ¿Para qué sirve un hospital de gente sana? Para nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar viendo? Pues obviamente, si aquí somos una familia, si somos un refugio y si somos un hospital, ¿qué debe haber? Debe haber una. Esto es lo que ese es el sentido que estaba mostrando el apóstol Pablo. ¿Y por qué un hospital? ¿Qué dice Lucas 15:7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos llama esto? Dios está buscando a los descarrilados. ¿Debemos hacerlos nosotros menos? Imagínense, ¿podemos hacer eso? ¿Debemos rechazar a los débiles? ¿Debemos hacerlos a un lado? Al contrario, debemos actuar como los amigos del paralítico, motivarlos para que sigan adelante, motivarlos para que crezcan y que todos podamos tener al rato una misma estatura de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, mi segundo punto, el punto es, ¿juzgo a los demás? Hay veces que decimos, no, yo acepto a todos. ¿Juzgo a los demás? No, yo no. ¿Juzgo a los demás? No, la verdad es que sí. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a continuar leyendo. Romanos 14:4 dice,
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La primera frase dice, ¿tú quién eres? ¿A quién se le está dedicando? Aquí en el contexto se la estaba diciendo. Y en el versículo 3, ¿quién estaba juzgando? ¿El fuerte o el débil? El débil, el que estaba juzgando, porque el que estaba como diciendo, ¿por qué? Entonces, aquí estaba diciendo, ¿tú quién eres? ¿Tú que juzgas? Entonces, y luego, al criado ajeno, dice, ¿por qué criado? Ahorita estaba escuchando la palabra, bueno, ahora yo no sé, ni en hebreo ni en esas cosas, pero también lo leí, es una palabra, es la misma, donde dice, la palabra criado, aquí se refiere a un esclavo, aquí se refiere a un servidor. Nosotros que ya hemos recibido a Cristo, ¿alguien me puede decir que no es esclavo de Cristo? ¿Alguien me puede decir que no es siervo de Cristo? Porque decía, no, yo sí soy. Entonces, todos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Tú que juzgas al criado ajeno, dice, ¿por qué criado? ¿Por qué nosotros somos criados de Cristo? ¿Por qué somos siervos o por qué somos esclavos? Porque simple y sencillamente Él murió por nosotros, Él nos rescató y nosotros le debemos a Él todo. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora sí que ahora se puede aplicar para los dos, como les dije, a un fortalecido, a un fuerte que se burla, o a un débil que critica. ¿Para quién es esta frase? Es para los dos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaba haciendo el Señor es, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para burlarme? Entonces, ¿por qué? Porque nos estaríamos burlando de la obra de Dios. ¿Y nosotros somos alguien para poder hacer eso? No lo creo. Entonces, sigamos con el versículo que dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí está refiriendo así que al ofendido, al afectado. Dice, esta es una promesa maravillosa que podemos encontrar. Estará firme. En Judas capítulo 1, nada más tiene un capítulo, versículos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él, el que acabo de escribir, es el que nos sostiene. ¿Quién puede decir, gracias a Dios? Todos, yo creo. Él es el que nos sostendrá. Entonces, Él nos sostiene, pero también no hay que dejarle toda la chamba a Él. ¿Qué es lo que dice? Obviamente, también incluye nuestra cooperación. ¿Qué vemos en 1 Corintios 15, 1 y 2? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, Cristo nos ha salvado. Pero también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Retenerlo. ¿Y qué implica retenerlo? Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita de la debilidad? Nosotros, si estamos rechazando lo que Él hizo, ¿lo estamos reteniendo? ¿Y qué dice? Entonces, realmente, como dice aquí, si no lo retenemos y no estamos, ¿seremos salvos? ¿Quién sabe? Porque si no, creímos en vano. Y no creo que nosotros lo hayamos hecho. Entonces, aquí nos está hablando de unas palabras bastante fuertes el apóstol Pablo, pero que están haciendo que nosotros estemos aquí. Dice el versículo 5, me brinco. En una diferencia, aquí dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, ¿esto qué podemos ver? Todavía no falta el que, yo soy los días sagrados, yo soy los días santos, yo hago esto. ¿Por qué? Porque ese es el día. Eso quedó atrás. Para Dios todos los días son sagrados. Siguiente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
¿Qué es lo que tenemos que tener aquí? Es importante, nosotros tenemos que tener paz en nuestras convicciones. Dice, las convicciones del creyente son prioridad al realizar sus acciones. En Romanos 14:23, ahí mismo nada, me voy a brincar, bueno, el que le sigue, pero dice, pero el que duda sobre lo que come no es condenado, pero no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué está diciendo? Nosotros debemos estar seguros de lo que estamos haciendo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no dudamos. Porque si dudáramos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cometiendo? Estamos cometiendo pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El versículo siguiente dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que da gracias a Dios, y el que no come, por el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Para el Señor. Si se fijan, hay 3 veces que se repite en este versículo, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Lo que nosotros hacemos, ¿para quién es? Podemos decir, no, hombre, es para mí, pues yo soy el primer beneficiado. No, el primer beneficiado somos nosotros, sí, pero haciéndolo ¿para quién? Para nuestro Dios. Aquí nosotros podemos ver, y luego todavía en el versículo 8 lo vamos a repetir 2 veces más. ¿Y qué dice? ¿Alguien sabe Colosenses 3:23? A ver, alguien que me lo lea. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí nos queda bien claro. Todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para Dios. Obviamente también, pues si lo hacemos también para nuestro esposo, para nuestros hijos, pero ¿a quién? Si no lo hacemos de buena gana, ¿para quién no lo estamos haciendo de buena gana? Para Dios. Si lo hacemos de buena gana, ¿para quién lo estamos haciendo? Para Dios. Entonces, pues obviamente aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues imagínense, Dios, aquí estoy trabajando porque tengo que trabajar. Ahí me la voy llevando. O no, tengo que estar haciendo eso porque, bueno, Dios, pues ahí tú sabrás. Entonces, claro que no, nosotros tenemos que estar haciendo todo lo que hagamos para el Señor. El versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Ahora yo puedo decirles, quiero hacerles unas preguntas. Las acciones que nosotros como cristianos hacemos, ¿pueden llegar a afectar a los demás? ¿Usted qué cree? Definitivamente que sí. Si yo actúo bien, afecto a alguien para bien. Si actúo mal, afecto a alguien para mal. Entonces, nosotros no debemos olvidar que formamos parte de una gran familia espiritual. Los cristianos debemos permitir que todos estamos en libertad, pero para crecimiento. Aquí hay algo que estoy viendo, dice, el legalismo lleva a la autojustificación, la cual no es de Dios. Las palabras más duras y condenatorias que Cristo mencionó, ¿para quién fueron? Para los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quién fue Pablo? Fariseo de fariseos. ¿Pero qué es lo que hacía antes? ¿Qué decía? Se autojustificaba. Entonces, no, yo no fui. Yo esto. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba diciendo cuando describía a los fariseos? La oración de los fariseos. Yo no soy como el que está aquí al lado. ¿Por qué? Porque yo soy mejor. Entonces, ahí nosotros no podemos caer en esto. Nosotros hemos estado aprendiendo en el libro de Romanos. El cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Cristo. El cumplimiento de la ley es andar en amor. Entonces, y versículo 8, que es con el que quiero terminar, como estábamos viendo ahorita el canto que vimos es, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, si yo ofendo y no recibo al débil,
estoy rechazando a Cristo. Si yo me siento fuerte y me burlo del débil, ¿qué estoy haciendo? Rechazando a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debo estar haciendo? Yo debo estar buscando estar siempre agradando a Dios, como lo vimos hace ratito en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Y qué dice? Y no como para el Señor y no para los hombres. Ahora, retomando mi segundo punto, ¿juzgo a los demás? A veces tenemos que ponernos a pensar. Entonces, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo aquí, como lo que les compartí de mis compañeros. Dice, no, pues aquí de entrada, ahí ya estaban los burros, ya estaban, hombre, los cerebritos, los machos. Y obviamente no eran, vamos a decir, títulos que les agradaran escuchar a las personas que estaban ahí descritas. Entonces veía la falta de aceptación, entonces la falta y también el cúmulo de juicio, de estar cometiendo y ofendiendo a los demás. Ahora les hago esa pregunta: ¿querrá Cristo esta misma actitud que me tocó ver aquí adentro de la iglesia? La respuesta es no. Como conclusión, al que es débil en la fe, recíbale, mas no para disputas de opiniones dudosas o para juzgarnos a nosotros mismos. Cristo quiere que andemos en amor, juntos en amor. Eso es lo que Él quiere para sus hijos. Dice, el que se siente fuerte, recíbale. Dios quiere que todos tengamos un amor. Mi pregunta y mi aplicación que quiero dar para esta es: ¿aceptamos a los demás para juzgarlos? ¿Aceptamos a los demás sin juzgarlos? Ahora, ¿en verdad Cristo es el Señor y juez? ¿O somos nosotros los que tomamos su lugar? Tenemos que reflexionar en ello. Dice, nosotros debemos ser maduros en la fe. ¿Qué significa ser maduro? Eso es un paso más que fortalecido. Maduro es alguien que puede ver o en otra dimensión las situaciones. Usted pudiera compararse, usted como padre, y comparar a su hijo si cuando tuvo 2, 3 años y pensar igual. ¿Quién sería más maduro? Obviamente el papá. Entonces, si nosotros no somos maduros, debemos pedirle ayuda a Dios para poder vivir con paciencia los tiempos difíciles y podemos llegar a la madurez. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque estamos con bien. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres misericordioso a pesar de cómo somos. Tú nos amas y nos has amado tanto que moriste en la cruz por nosotros. Te rogamos para que si hay alguien que está escuchando, que nosotros, como tú nos salvaste, también él pueda llegar al arrepentimiento. Gracias te doy por aquí mis hermanos que están. Gracias porque nosotros podemos aprender cada día a ser mejores, cada día a obedecer tu palabra, a glorificar tu nombre. Te ruego para que en esta semana seas con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.